Buenos días. No sé cómo empezar. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le va? Bueno, nuevamente aquí con usted, a los fines de dar cumplimiento con la actividad de prácticas y mercantil en esta oportunidad sobre las pruebas más relevantes en el procedimiento mercantil, las pruebas en este aspecto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, fíjense algo, en materia mercantil, el procedimiento como tal está referido al mismo Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber de las características principales de las pruebas en materia mercantil? Lo que nos contempla el artículo 124 del Código de Comercio, que nos dice que las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban con documentos públicos, con documentos privados, con los extractos de los libros de los corredores firmados por las partes de la forma que establece el artículo 73, con los libros de los corredores, con las facturas aceptadas, con los libros mercantiles de las partes contratantes, con telegramas de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1375, con declaraciones de testigos, que es un punto bastante importante, y con cualquier otro medio de prueba emitido por la ley civil. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué les hago referencia? Bueno, que uno habla de acciones en materia mercantil. Hay unas acciones que son propias de la actividad de la asamblea, ¿verdad? Que son las acciones que, por ejemplo, nulidad de asambleas, o por ejemplo la acción de denuncia de irregularidades conforme al 191 del Código de Comercio, que son acciones particulares que se hacen con relación a la actividad de la asamblea. Esas acciones, la prueba como tal es exclusivamente la asamblea y su convocatoria, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de la actividad de comercio, pues lo más importante o en lo que más surge controversia es en las obligaciones, en el cumplimiento de obligaciones mercantiles, de obligaciones entre comerciantes. Recordémonos que la actividad de comercio significa generalmente un intercambio de bienes y servicios con una contraprestación económica en especie o en equivalente, ¿okay? Eso es el comercio y por lo tanto es lo más importante, la fuente más importante de obligaciones en materia mercantil, ¿verdad? Okay. ¿Qué lo caracteriza o qué lo diferencia respecto a las obligaciones civiles? Que en materia mercantil rige un principio que es el principio de la confianza, ¿okay? La confianza que entre los comerciantes se da y que a veces nos lleva un poco a la informalidad, ¿okay? De la manera como se celebran las obligaciones. Entonces, por ejemplo, tú le vas a entregar a un comerciante una mercancía con un crédito a 15 días, tú no haces un contrato de crédito, tú haces una factura, él te acepta la factura y se compromete a pagarla en el lapso que establece la factura para ser pagada. Fíjense lo informal de ese tipo de obligación, ¿okay? Producto de que de la confianza que se tiene que dar y del giro mercantil, que es algo muy dinámico, que es algo muy rápido, que es algo que se da entre los comerciantes y que generalmente requiere de menos formalidades para que fluya la confianza, ¿verdad? Okay, eso nos indica a nosotros que no hay esa rigurosidad que tenemos, por ejemplo, de que tiene que ser una obligación que esté en un contrato notariado, autenticado. Sin embargo, las obligaciones que se celebran en documentos públicos o privados, como bien lo dice el artículo, son válidas. Pero a diferencia de las obligaciones civiles, incluso admite la prueba de testigo para probar obligación y liberación, cosa que en materia civil no es admitida, porque en materia civil, si tú tienes una obligación superior a 2.000 bolívares o pretendes pagar el pago de una obligación superior a 2.000 bolívares, el Código Civil prohíbe expresamente el uso de la prueba de testigos, que sí lo admite el Código de Comercio, ¿verdad? Porque es una de esas flexibilizaciones que se hace en ocasión a la confianza que debe regir entre los comerciantes. ¿Qué testigos? No cualquier testigo, ¿no? Tienen que ser testigos que no estén incursos en inhabilidades, por ejemplo, inhabilidades relativas o inhabilidades absolutas, ¿no? Eso es muy importante. Fíjense también que en materia mercantil tenemos que tener en cuenta que hay obligaciones que se pueden ejercitar o se pueden reclamar por vía de los procedimientos especiales de intimación, de ejecución de hipoteca, de vía ejecutiva, ¿okay? Ellos generalmente han de basarse en pruebas mercantiles, como por ejemplo la letra de cambio, el pagaré, el cheque, ¿okay?
ellas son perfectamente válidas para algunos procedimientos, no para todos. Por ejemplo, para la intimación, pero no, por ejemplo, para la vía ejecutiva, ni para la ejecución de hipoteca, que sí exigen documentos públicos. ¿Okay? Entonces, bueno, eso en materia mercantil, eso es lo más resaltante que debemos tomar en cuenta en materia de prueba. Perfecto. Y con respecto a las últimas jurisprudencias que han salido, ¿cuáles han sido las más relevantes? Bueno, fíjate que ahí en materia mercantil es un poco exigua, un poco, por así decir, escasa la jurisprudencia, sí, para ser sincera, ¿verdad? No hay una jurisprudencia así que podamos decir en esta materia que haya causado hito, que haya causado no, porque los juicios mercantiles son, es más, por así decirlo, son muy puntuales, son muy pocos en realidad. Son los que se dan sobre todo en operaciones mercantiles de alto nivel, ¿ok? Las operaciones mercantiles del comercio ordinario muy pocas se llevan a juicio, ¿ok? Hoy digamos, pues también veamos el nivel de comercio, por lo menos un crédito, los créditos aquí son en el rango de los 150 a 300 dólares, ¿ok? De los créditos mercantiles que se están manejando más o menos entre comerciantes. Entonces, bueno, difícilmente tú vas a encontrar un juicio de 300 dólares, o sea, no compensa los gastos que vas a hacer por la obligación. Exacto. Prefieren entonces ir a la vía conciliatoria, entonces va a ser poco lo que vas a encontrar. Y, por ejemplo, en esas operaciones de alto nivel, generalmente se acostumbra muchísimo a utilizar la cláusula compromisoria. Entonces es mucho lo que se resuelve también por vía del arbitraje. ¿Y esa cláusula compromisoria? Es el acuerdo de comprometerse al arbitraje, en caso de que surja un conflicto. Entonces, eso, por ejemplo, empresas transnacionales generalmente desde sus propios estatutos sociales establecen que cualquier conflicto se debe resolver por vía de arbitraje. Empresas de alto nivel, en contrataciones de alto nivel, generalmente van al arbitraje. Entonces, eso también nos indica a nosotros que por qué hay tan poca jurisprudencia en esta materia. Ok, perfecto. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que tenemos que abarcar, ¿no? Bueno, cualquier duda. Bueno, realmente muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Ya la orden, cualquier cosa pegan el grito y bueno. Chévere. Gracias al profesor Marcos. ¡Ah, qué bien! Con gusto.